Buenos días, profesor, compañeros, tengan todos buenos días. En esta oportunidad voy a exponer sobre el lado oscuro de las mascarillas desechables. Introducción. Desde los orígenes de la civilización y el desarrollo a través del tiempo se han presentado muchas enfermedades, como la peste negra, que abarca 1347 a 1351. Esta es considerada como la pandemia más mortífera que se propagó de Asia a Europa. La gripe española también, la ébola, el VIH, la gripe porcina, cuyas enfermedades han generado pérdidas económicas, conflictos sociales, de tal modo que el Estado tuvo que aplicar medidas con el objeto de mitigar y reducir la enfermedad. El uso de las mascarillas se ha vuelto imprescindible en nuestra vida cotidiana, ya que estas son las que nos protegen del contagio del COVID. Cuidado de nuestra salud, sin embargo, tienen ciertas afecciones contra el ambiente, a causa de la falta de conciencia e ignorancia de las personas. Al desecharlas en las calles o en espacios abiertos, forman o acumulan un foco de infección y así también contaminan al medio ambiente. La pandemia. ¿Qué es pandemia? Se hace referencia de pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Esta fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud en 2010. El COVID-19, ocasionado por el virus SARS-CoV-2, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud en el 2020, que es el virus del Wuhan, que a través de su propagación mundial dejó muchos fallecidos y contagiados. Actualmente ya ha dejado a más de 60 millones de personas infectadas, mientras que los decesos alcanzan ya los 1,4 millones y los recuperados superan los 38,4 millones de personas en el mundo. El país más afectado por el SARS-CoV-2 es Estados Unidos, con más de 12,7 millones de contagios y más de 261,000 fallecimientos, seguido de India, que supera ya los 9,2 millones de casos y los 134,000 muertes. Brasil, que rebasa los 170,000 decesos. Francia, Europa, Reino Unido, Italia y el resto del mundo como Argentina, Colombia y México, que ya superaron los 1 millón. Para contrarrestar el COVID-19, las medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud fueron especialmente para los puestos de salud, que se dividieron en tres, que es precauciones para la prevención y el control de las infecciones al atender a pacientes con infección probable o confirmada por MERS-CoV-2. Esto refiere a los pacientes que puedan tener los síntomas posibles, que los cuales el trabajador sanitario deberá cumplir con las medidas restringidas, es decir, usar mascarillas, protectores faciales, asimismo mantener 1 metro de distancia, así como ya los trabajadores sanitarios ya debieron estar capacitados para contrarrestar dicha enfermedad, así de tener conocimiento y estudios sobre esta pandemia. Duración de las precauciones relativas a la atención de enfermos en aislamiento en los casos de infección por MERS-CoV. Al tener ya el paciente los síntomas presentes, el trabajador sanitario va a proceder a aislarle de los demás pacientes que no tengan tal infección, para así evitar el contagio y la propagación del virus a través del aire. Asimismo, el paciente deberá ser tratado antes, durante y después de que hayan pasado sus síntomas. Para ello se deberá evaluar el sexo, la edad y la condición del paciente para así determinar el sistema inmunológico que posee y por ende saber si va a poder eliminar el virus durante un prolongado tiempo. 3. Recogida y manipulación de muestras de laboratorio procedentes de pacientes con infecciones respiratorias agudas o potencialmente peligrosas. Eso nos quiere decir que el adecuado uso de las muestras deberán ser por aquellos trabajadores sanitarios que cumplan adecuadamente aquellos pasos, es decir, mantener puestas las vestimentas adecuadas como las mascarillas, los lentes, los protectores faciales y saber manipular dichas muestras que al transitarlas o al conducirlas al laboratorio deberán ser tratadas
cuidadosamente y darle un manejo adecuado, ya que estas son muy vulnerables al ambiente. Medidas de prevención para los ciudadanos. El Estado y otras instituciones nos han propuesto algunas medidas para cuidarnos a nosotros y a nuestra familia, que son, primero, guardar al menos 1 metro de distancia, para así evitar el contagio, ya que podemos estar en riesgo de aquellos que van a toser, estornudar o hablar. Convertir el uso de las mascarillas en nuestro uso cotidiano, ya que esto nos ayuda a no poder contagiarnos del virus. Lavarnos las manos antes de ponernos y después de sacarnos la mascarilla. Asegurarnos que ésta cubra la nariz, la boca y el mentón. Evitar las 3 Cs, es decir, espacios cerrados, congestionados o con contactos cercanos, es decir, evitar la aglomeración de personas. Exponernos o reunirnos al aire libre. Eso nos quiere indicar que debemos estar en un campo abierto, ya que en uno cerrado el virus tiene mucho más chance para que se pueda contagiar. En cuanto a la higiene, lavar constantemente y cuidadosamente las manos con gel hidroalcohólico, agua y jabón. Esto elimina los gérmenes y virus. Asimismo, limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies de manera prioritaria, es decir, las que tocamos frecuentemente, como los celulares, monedas, billetes, las compras que hacemos del mercado y etc. El Estado peruano y su papel en la pandemia. ¿Cómo ha reaccionado el Estado frente a la situación sanitaria actual? En lo económico, se ha dado un déficit monetario. Las exportaciones han disminuido, así como el cierre de fronteras ha restringido que algunos turistas vengan a visitar nuestro país, por ende generando pérdidas económicas. Asimismo, el Perú se ha tenido que afrontar a un gasto que tuvo que ejercer para así cumplir a cuidar a la ciudadanía, en el cual el gobierno peruano ha dispuesto una cierta cantidad de dinero para mejorar los hospitales, la atención de los hospitales, reforzar los equipos de los hospitales, así como apoyar a las familias más vulnerables con el famoso bono universal de 760 soles. Así como el bono independiente, apoyo a las empresas, a las microempresas, a los trabajadores independientes, etc. Así como también el retiro de la AFP, que benefició a muchas personas. En la sociedad, voy a citar a un autor muy crítico que es Alberto Vergara, que él dice, ¿no? La actuación del gobierno ha sido encomiable. Impuso una temprana cuarentena que ha salvado miles de vidas y lanzó un paquete económico macizo. Ahora bien, en buena parte de su actuación ha primado una autosuficiente razón de Estado. No salgas, te detengo. No marches a tu pueblo, te multo. Te pago para que no salgas. No velarás tus muertos, no preguntes mucho. El Estado ejerciendo un elemental control de su población y territorio. Esto nos quiere decir que sí, efectivamente, el Estado desde el inicio de la pandemia ha entrado en un sistema de cuarentena en los primeros 15 días, en el cual solo nos disponía salida para comprar alimentos de primera necesidad y medicina, así como cerrar las fronteras entre regiones para poder quedarnos en lo que estamos y no llevar el virus a otras regiones. Sin embargo, la responsabilidad de los ciudadanos no ha sido tan efectiva, ya que se reunían, formaban aglomeraciones, no respetaban las medidas de seguridad sanitarias que se les estaban proponiendo, viajaban, no se ponían las mascarillas, no estaban a 1 metro de distancia, etc. El uso de las mascarillas en tiempos de COVID. A menudo el Estado y como las redes sociales, la televisión y la publicidad nos exhortan a usar las mascarillas, ofreciendo de todo tipo y modelo para cuidarnos del medio ambiente. Las mascarillas desechables es una buena protección frente a las amenazas externas en el entorno laboral, ya que estas nos protegen del COVID y de los contaminantes peligrosos en el aire.
Tipos de mascarillas. Las mascarillas quirúrgicas. Estas generalmente son aquellas comunes que las podemos encontrar en una simple farmacia. Estas nos protegen del ingreso del virus, así como para no poder contagiarnos. Las mascarillas filtrantes. Esas son las que filtran el aire. También no permiten el ingreso del virus. Estas se dividen en FFP1, FFP2, FFP3. Y tenemos las mascarillas de barrera o higiénica, las mascarillas de barrera que nos protegen de los contaminantes peligrosos que se pueden encontrar en el aire. Llegamos a nuestro tema principal, que es el lado oscuro de las mascarillas desechables en el medio ambiente. Generalmente es bueno utilizar las mascarillas para protegernos del COVID, ya que, sin embargo, el coronavirus ha agravado más el problema climático, ya que el uso obligatorio de las mascarillas, que es necesario para protegernos, claro, ha generado mayor contaminación, ha generado mayor consumo de plástico, ya que las mascarillas son hechas a base de plásticos derivados de petróleo. Eso no solo contaminan el medio ambiente, sino también forman un foco de contaminación, haciendo que los contagios se propaguen más y aumenten. Esto debido a la ignorancia de las personas. Si el 1% de las mascarillas se desecharan incorrectamente y tal vez se presencien en la naturaleza, eso se traduciría en 10 millones de mascarillas por mes dispersas en el medio ambiente, teniendo en cuenta que el peso de cada máscara es de unos 4 gramos. Esto conduciría a la dispersión de más de 40.000 kilogramos de plástico en la naturaleza, un escenario peligroso que hay que desactivar. Esto indica la WWF 2020, que es una organización a favor del medio ambiente. Esto nos indica que mientras más mascarillas utilicemos, más contaminación, más kilogramos y kilogramos de toneladas de basura vamos a generar, todas compuestas por mascarillas desechables. Esas mascarillas no solo se encuentran en el aspecto terrestre, también se encuentran en el mar, en el cual, al ser arrojadas al mar, las tortugas, los peces y algunos animales marinos que viven dentro de ellas las confunden con fuente de comida, y al consumirlas o ingerirlas pueden llegar a morir, o incluso algunas aves quedan atrapadas entre las ligas de las mascarillas y ya no pueden salir. Estamos generando que nuestro hábitat se esté destruyendo y nosotros lo estamos impulsando. En nuestro país, el grupo ecologista francés de Operación Mar Limpio señala que en el litoral del Perú y en los 1.585 botadores a cielo abierto sigue incrementándose el número de mascarillas y guantes descartados. Estamos generando montones de basura solo con mascarillas y guantes. Entonces debemos tomar una conciencia ambiental frente a ello. Debemos saber que estas mascarillas o el uso inadecuado de estas pueden generar mucha contaminación y así un foco contagioso. ¿De qué nos sirve protegernos del coronavirus cuando podemos botar las mascarillas al suelo y esas, al ser contaminadas, propagan el virus? Estamos destruyéndonos a nosotros mismos, así como a nuestro planeta. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el COVID, así como algunas enfermedades a través del tiempo, ha azotado a muchos países a nivel global. Esta, debido a su alta tasa de mortalidad, ha dejado en paso a millones de personas muertas, contagiadas. Frente a ello, cada estado ha tenido que tomar medidas indispensables para mitigar dicha enfermedad o dicho contagio, dicha propagación. En estas se hicieron indispensables el uso de las mascarillas, la cual por cierta parte son muy buenas, la que nos puedan proteger del virus, pero enfocados en nuestro contexto ambiental, son muy peligrosas, son muy contaminantes, son muy tóxicas, que en la ignorancia de la persona botamos y destruimos hábitats, ya sea incluso causándoles la muerte. Para ello hay muchas soluciones. Podemos optar por mascarillas como aquellas reutilizables, hechas a base de madera,
que al degradarse no dejan residuos. Y cuidarnos a nosotros mismos. Gracias.